80.000 funcionarios están convocados a esa huelga. Esta noche nos acompaña el secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, Julián Buey. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No le veíamos antes en esa presentación previa a la huelga. ¿Qué previsiones manejan de participación para mañana? Bien, en primer lugar decir que hay 80.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, funcionarios y no funcionarios, personal laboral, personas que trabajan en empresas de propiedad pública, pero que son empresas, trabajadores bajo las normas, digamos, regulares, trabajadores de mutuas, en fin, 80.000 personas que van mucho más allá de lo que son funcionarios. Pero el conjunto de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma, el conjunto de la ciudadanía, están convocados por nosotros, por los sindicatos, por Comisiones Obreras y por UGT, a una gran manifestación por la tarde a las 8 que saldrá de la Plaza de España. Por lo tanto, hay dos actos, uno la huelga por la mañana con sus concentraciones de trabajadores del sector público y una manifestación de todo el mundo, de todos los trabajadores, porque las medidas que ha adoptado el gobierno Zapatero, que nos anuncia el gobierno Zapatero, son medidas que afectan por una parte a la negociación colectiva del sector público, pero por otra parte a colectivos muy importantes, pensionistas, trabajadores y personas con situación de dependencia, personas que estaban a punto de jubilarse y que no van a poder hacerlo, la economía en general, porque va a haber una retracción económica que va a suponer puntilla para muchas empresas, es decir, el conjunto de los trabajadores estamos llamados a manifestarnos. Entonces, como le preguntaba, ¿cuál es la previsión que manejan de participación para la huelga? Pues las previsiones son importantes. Constatamos que hay una situación de no comprensión de las medidas del gobierno en el sector público y de enfado, porque hay que tener en cuenta que se han negociado un convenio hace muy pocos meses y que en estos momentos su empresario, que es el gobierno, no solamente no quiere cumplir el acuerdo, ese convenio que firmaron, sino que además les quiere disminuir el salario. Eso en cualquier sector tendría una respuesta tan contundente como lo está teniendo en el sector público. Al margen de estas medidas, que son las del plan de ajuste de Zapatero, como usted comentaba, que esa reducción de los salarios, también el así llamado pensionazo, hay otra pendiente que es la reforma laboral. En este contexto europeo, hoy, por ejemplo, Alemania ha aprobado el plan de recorte, de ajuste económico más grande. No se veía desde la Guerra Mundial. También desde el gobierno británico han anunciado un duro plan de reajuste. Nosotros, con la reforma laboral, que sería otro caballo de batalla, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Creen que realmente es el momento adecuado para hacer Mire, lo que está pasando a nivel mundial es que ha quedado muy claro que aquello que se pretendía o que se planteaba de que la política, los estados, los gobiernos elegidos democráticamente embriagaran la economía de libre mercado, la economía sin ningún tipo de reglas, lo que ha pasado es que al final son los mercados, es decir, los bancos y grandes fondos de inversiones, los que están queriendo y los que están consiguiendo gobernar la política y gobernar a los ciudadanos. Esa es la desgracia que estamos viviendo. Es verdad que todo lo que está usted diciendo se está produciendo en Europa, pero también es verdad que la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a movilizaciones para finales de septiembre en el conjunto de la Unión Económica. Es una situación mundial, es verdad, y en España se han tomado medidas. Pero se han tomado medidas muy poco equilibradas, porque están hablando de reajustar el déficit solamente a costa de ajustar los gastos, no hablan para nada de ingresos, y además de ajustar los gastos en base a las partes más vulnerables de la población, a trabajadores y trabajadoras, a pensionistas, a dependientes, etc. etc. No estamos hablando para nada de ingresos, por lo tanto de fiscalidad, y por lo tanto de incrementar la fiscalidad de aquellas personas que más recursos económicos tienen. Para nada se está hablando de este tipo de cuestiones. Y en cuanto a lo que es la reforma laboral, ¿cree que va a haber acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno? Nosotros vamos a estar sentados en la mesa hasta el último momento. Apostamos porque haya un acuerdo, no porque pensemos que la reforma laboral sea una cuestión mágica que va a solucionar todos los problemas, tendrá dificultades, pero vamos a estar negociando una reforma laboral razonable que sirva para generar empleo y no, de luego, solamente que de ninguna forma sirva para disminuir derechos de los trabajadores de cara al futuro. Por lo tanto, apostamos por esa negociación. Si no hay acuerdo con los empresarios, parece que el gobierno ha manifestado su voluntad de legislar. Tendremos que esperar a ver qué es lo que legisla el gobierno, y si de luego las medidas legislativas que toma son lesivas para los intereses de los trabajadores, suponen un retroceso en derechos para los trabajadores, bueno, ya tenemos convocada una huelga general, solamente será cuestión de ponerle fecha. ¿Qué fecha barajarían? Vamos a ver cómo se produce, cuáles son las medidas y cómo se produce todo, cómo se producen los ritmos. Después de la última reunión de la semana que viene o incluso de la siguiente, nos convocarán a los secretarios generales de todos los territorios y de las federaciones de rama para evaluar las medidas que se puedan tomar, y en función de eso decidiremos. No hay una fecha decidida todavía. Muy bien, pues Julián Buey, secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, muchas gracias y nada, que vaya bien mañana en la convocatoria y en la manifestación. Eso esperamos, porque es importante para todos los trabajadores. Muchas gracias. Hasta luego.